Mi nombre es Diego de León Quintana y con mi compañero José Maestre venimos a explicar lo que es la magnostática y la electrostática. A mí me corresponde exponer sobre la magnostática y a mi compañero más adelante le toca exponer sobre la electrostática. Bueno, el problema a resolver es el siguiente. Un electrón se desplaza en un campo magnético de 8 Tesla. Las siguientes interrogantes son cuál debe ser el radio que describe su trayectoria para que su velocidad sea de 2,4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Cuál es la energía cinética del electrón y cuál es el periodo? Este problema es tomado en base al canal de la guía del maestro. Y bueno, los datos del problema son los siguientes. El campo magnético, que vendría siendo B igual a 8 Tesla. La velocidad que deja el electrón. El campo magnético que vendría siendo igual a B igual a 8 Tesla. La velocidad que se desea del electrón, que vendría siendo B igual a 2,4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. La carga del electrón, que vendría siendo Q igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La masa del electrón, que vendría siendo igual a M, que es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Con esta información lo que se quiere encontrar es el radio que describe su trayectoria, su energía cinética y su periodo. Entonces las incógnitas son las siguientes. El radio, ¿cómo se llama? La energía cinética y el periodo. La información previa se va a hacer un análisis previo para poder responder correctamente las preguntas. Vamos a suponer que se tiene un campo magnético que fluye de tal manera que se aleja de nuestra vista. Si ese campo magnético es atravesado perpendicularmente por un electrón, ese electrón va a experimentar una fuerza magnética. En este caso, estará dirigido hacia abajo. La magnética se va a proporcionar al electrón un empuje lateral constante, obligando a tener una trayectoria circular. Bueno, este movimiento va a estar determinado por la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. La magnitud de la fuerza magnética va a ser igual al módulo de la carga multiplicada por la velocidad a la que viaja la carga por la magnitud del campo magnético. Esta va a ser la fórmula. La velocidad si viaja en este sentido debido a la fuerza magnética que le proporciona una trayectoria circular a la particular, en este caso el electrón. Por tanto, esta velocidad va a cambiar su dirección de forma constante. Ese cambio de dirección origina la aceleración centrípeta, que va dirigida hacia el centro del círculo
y se determina con la siguiente fórmula. La aceleración centrípeta es igual a la velocidad del cuadrado sobre el radio, como se puede ver aquí en esta gráfica. Ahora sí, después de la explicación previa, procedemos a responder la primera pregunta. Teniendo que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero sabemos que fuerza también es igual a la fuerza magnética, que viene siendo el módulo de la carga por la velocidad por el campo magnético. Y esto es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Y esto sería igual a radio por el módulo de la carga por la velocidad por el campo magnético. Y esto vendría siendo igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, lo que está multiplicando pasa a dividir. Y esto sería igual entonces al radio sería igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el módulo de la carga por velocidad por campo magnético. Entonces se va la velocidad y se va una velocidad acá y queda solamente una velocidad. Ahora procedemos a cambiar los respectivos valores en la fórmula del radio. Esto sería así: radio es igual a la masa, que vendría siendo 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad, que vendría siendo 2,4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto dividido entre el módulo de la carga, en este caso vendría siendo 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb por el campo magnético, que sería 8 Tesla. Esto sería igual a 2,184 por 10 a la menos 22 kilogramos
metros sobre segundo. Y abajo vendría siendo 1,28 por 10 a la menos 18 Coulomb Tesla por Tesla. Entonces hacemos la división. Entonces el radio sería igual a 1,7 por 10 a la menos 4 metros. Y aquí tendríamos el resultado de la primera pregunta. Ahora continuamos con el segundo punto, que es hallar la energía cinética. Sabemos que la energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces sustituimos los respectivos valores en la fórmula. Entonces masa es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 por la velocidad al cuadrado, que vendría siendo 2,4 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Todo eso elevado al cuadrado. Y esto se divide sobre 2. Entonces, todo esto vamos a hacer las operaciones. Y esto sería igual a, lo de arriba daría 5,2416 por 10 a la menos 14 newton por metro. Sobre 2. Y esta división es igual a 2,6 esta división sería igual a 2,6208 por 10 a la menos 14
Hallamos el periodo que, para no alargarnos mucho con la deducción, tenemos que el periodo es igual a 2pi por la masa sobre el módulo de la carga por campo magnético. Ahora procedemos a sustituir los valores en la fórmula del periodo. Esto sería igual a 2 por pi, que es 3,14, por la masa, que viene siendo 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esto dividido entre el módulo de la carga, que viene siendo 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, por el campo magnético, que viene siendo 8 Tesla. Entonces, con los cálculos que ya tengo aquí hechos, ustedes pueden comprobar en su casa. El resultado es 5,7148 por 10 a la menos 30 kilogramos. Esto dividido entre 1,28 por 10 a la menos 18 coulomb Tesla. Y esto, la división, da 4,46 por 10 a la menos 12. Y ya con esto habríamos hallado el periodo y habríamos terminado todo el ejercicio de magnetostática. Ahora mi compañero seguirá con un ejercicio de electrostática. Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este video. Hoy les vengo a hablar acerca de electrostática, que es una rama de la física. Esta rama es muy importante conocerla, ya que esta es la encargada de estudiar las cargas eléctricas en equilibrio, es decir, en su estado de reposo. Para saber bien y enfocarnos en qué es la electrostática, necesitamos conocer qué son las cargas eléctricas. La carga eléctrica es la interacción que hay entre protones, los cuales tienen una carga positiva, y electrones, que tienen una carga negativa. Los electrones se encuentran en la nube electrónica del átomo y los protones se encuentran dentro del núcleo junto con los neutrones. Un neutrón es aquel que su carga es igual a 0 coulombs. Esto no quiere decir que el electrón no tiene carga, sino que es eléctricamente neutro. Cuando hablamos de que un átomo es neutro, quiere decir que el número de electrones es igual al número de protones. Y por eso el átomo es eléctricamente neutro. También es muy importante conocer que las cargas no se crean ni se destruyen. Estas solo se transfieren o se transforman, siguiendo la ley de la conservación de la materia.
También tenemos que conocer la ley de Coulomb, la ley la cual es muy importante dentro de la electrostática, sobre todo cuando hablamos de fuerzas eléctricas, ya que esta nos dice que cargas iguales que se repelen. Y cargas con signos diferentes se atraen. Y esto es muy importante conocerlo a la hora de hallar la fuerza eléctrica. A continuación vamos a ver un problema al cual entenderemos mejor cómo hallar las fuerzas eléctricas en un sistema en equilibrio. Bueno, este problema nos dice: considere tres cargas puntuales localizadas en la esquina de un triángulo recto. La carga 1 y la carga número 3 son iguales. La carga número 2 equivale a menos 2 microcoulombs. La distancia que hay entre Q3, Q y 1 es igual a 0.1 metros. Y el problema nos pide encontrar la fuerza resultante. Entonces, sabemos que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, la fórmula para calcular la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es igual a la constante K multiplicada por la carga número 1 por la carga número 2 entre la distancia que existe entre estas, que en este caso sería A. En este caso sería A. Aquí no nos lo dice, pero el problema nos quiere decir que tenemos que hallar la fuerza resultante con respecto a la carga número 3. Para hallar la fuerza de la carga número 3 y la carga número 2, vemos que como son de signos diferentes, estas se atraen. Por lo tanto, la fuerza que 2 ejerce hacia 3 es de atracción. La fuerza que ejerce la carga número 1 sobre la carga número 3 es de repulsión, ya que son de signos iguales. Entonces, al ser de repulsión, va hacia esta dirección. Entonces, a esta la podemos nombrar como la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 3 y esta la fuerza que ejerce la carga número 1 sobre 3. Entonces vamos a proceder a calcular la fuerza que ejerce 2 sobre la carga número 3. Sabemos que esta es la fórmula. La constante K tiene un valor de a 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre voltios cuadrados. Este siempre va a ser el valor de la constante K. Entonces, esto lo vamos a reemplazar aquí en esta fórmula. 9 por 10 a la 9 de la carga número 2. La carga número 2 equivale a menos 2 microcoulombs. Un microcoulomb, o sea, esto quiere decir que hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6, ya que esto es lo que nos quiere decir un micro, que es multiplicarlo por 10 a la menos 6. Entonces, menos 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y ahora viene la carga número 3, la cual equivale a 5 microcoulombs, que es igual a 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a estas dos cargas. .1 metros al cuadrado. Otro punto
la distancia tiene que ir al cuadrado. Se me pasó ahí por un momento. La distancia por la que vamos a dividirlo tiene que ir al cuadrado. Esto hace parte de la fórmula de cómo hallar la fuerza resultante. Bueno, una vez que ya tenemos esto, procedimos con la calculadora a calcular lo que nos da. Esto no tiene que dar en Newton. ¿Por qué no tiene que dar en Newton? Porque si vemos aquí metros cuadrados, con metros cuadrados se cancela. Y con cancelan al doble cuadrado. Esto quiere decir que la fuerza resultante nos va a dar en Newton. Para hacer el procedimiento en la calculadora, esto nos da que la fuerza es igual a menos 9 newtons. Se preguntarán por qué da negativo, ya que va hacia el contrario de nuestro eje en el plano. Si ven que está hacia el lado izquierdo, entonces por eso nos da un valor negativo. Ahora procedemos a calcular la fuerza resultante que ejerce la carga número 1 sobre la carga número 3. Esto vamos a hacer la fuerza resultante que ejerce la carga número 1 sobre la carga número 3, que es igual. Seguimos el mismo proceso. El 9 porque a la menos 9. Pero vemos que la carga número 1 es igual a la carga número 3. Entonces simplemente podemos elevarlo al cuadrado. Ahora vamos a colocar la distancia que hay entre el fluido. Si ven, la distancia que no nos la entrega. Pero este es un problema que se resuelve utilizando el teorema de Pitágoras. Lo vamos a hacer aquí en esta esquina. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En este caso los catetos equivalen a la letra A. Entonces podemos hacerlo así. Entonces tengo que aquí es igual a raíz cuadrada al cuadrado más al cuadrado. H va a ser igual. Vamos a anotar H aquí. H va a ser igual a raíz de 2 al cuadrado, lo cual lo podemos simplificar como a raíz de 2. Entonces sabemos que A equivale a 0.01. Entonces aquí iría 0.1 por raíz de 2 al cuadrado. Entonces, vamos, fuerza resultante, ejerce la carga 1 sobre la carga número 3. Entonces, esta raíz se cancela con esta, 0.1 por 0.1 es igual a 0.01 por 2, 0.02. Ahora vamos a realizar este proceso en la calculadora. Luego de haber hecho esto en la calculadora, tenemos que la fuerza resultante, que es la carga número 1 sobre la carga número 3, es igual a 11.25 newtons. Una vez que ya tenemos esta carga, ya tenemos la fuerza resultante que ejerce cada carga sobre esta, expresar de esta manera enseguida, ya que si ven esta fuerza no se encuentra en ninguno de los ejes
del plano. Entonces lo que tenemos que hacer es descomponer esta fuerza. La tenemos que descomponer en sus componentes. Entonces tenemos que la fuerza 1, 3, el componente de la Y, tenemos la fuerza 1, 3 y el componente de las X. Entonces, ¿cómo llamamos? O sea, ¿cómo nos componemos esta fuerza? Bueno, vemos que este ángulo o esta parte de este triángulo parecida a esta. Estos ángulos son semejantes, por lo tanto son iguales los ángulos. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a utilizar las funciones trigonométricas para poder hallar las componentes. Entonces, tenemos la función coseno y la función seno. La función coseno dice que el cateto adyacente, el coseno del ángulo es igual al adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces tenemos el ángulo E y tenemos la fuerza 1.3 que equivale a 11.25 newtons. Entonces lo único que tenemos que hacer es despejar. Nosotros queremos hallar el cateto adyacente, el cual es el que está unido al ángulo. Como en la hipotenusa sería este cateto abajo que nos da la fuerza resultante. Uno que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Entonces vamos a hacerlo aquí al lado enseguida. Entonces tenemos que tenemos que la fuerza en el eje de las X es igual a 11.25 newtons por el coseno del ángulo, que es este, coseno de 45 grados. Y ahora vamos a utilizar la función seno para hallar el cateto opuesto, que ya no nos vamos a basar en este triángulo que podemos ver ahí, sino en este. Entonces, si nosotros trazamos una línea imaginaria, vemos que este ángulo de aquí va a ser igual a este de acá. Y si nos posicionamos en este ángulo, vemos que este es el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Entonces, este es el que queremos hallar. Entonces, F 1,3 es la carga en el eje de la Y es igual a 12.25 seno de 45 grados. Y ahora tenemos que calcular 25 en las dos lados. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos que hacer la sumatoria en cada eje del plano. Entonces, sumatoria, vamos a hacer la nuestra sumatoria de las fuerzas en el eje de las X es igual a suma del eje de la Y. Entonces, vamos a ver cuál es el determinante de las X. Tenemos la fuerza que es la carga 2 sobre la carga 3 y tenemos la fuerza que es la carga 1 sobre la carga 3 y la X. Entonces estas dos las vamos a sumar. Entonces como la primera nos dio negativo, 2,9 newtons más la segunda nos dio 7.95 newtons. Esto nos da igual a 9 más 7.5 menos 1.05. Y en el eje de las llanas tenemos la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, que es igual a 7.95 newton.
Bueno, ya que tenemos esto, ahora sí podemos expresar la fuerza número 3, que es la fuerza resultante sobre la carga número 3, que ejerce la carga número 1 y la carga número 2. La podemos expresar de dos maneras. La podemos expresar como un vector unitario, que sería menos 1.05 más 7.95. O si queremos hallar la magnitud de esta, podemos utilizar la siguiente fórmula. Entre la fuerza resultante o la fuerza 3, la magnitud del vector va a ser igual a cuadrado 1.05 cuadrado más 3 va a ser igual a, vamos a calcular, entonces esto nos va a dar que va a ser igual a aproximadamente 8 newtons. Si queremos hallar el ángulo que forma este vector, o que lo define, podemos utilizar las siguientes propiedades. Tangente, el ángulo es igual a la sumatoria de las fuerzas en Y entre la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces simplemente tendríamos que despejar. Entonces el ángulo va a ser igual a la función inversa de la tangente por la tangente de la sumatoria de la fuerza en Y. Y esto nos da que el ángulo es igual a la tangente inversa. Sumatoria de F sería 7.25 entre sumatoria de la fuerza de F menos 1.05. Nos da que el ángulo es igual a menos 82. Grados. Entonces, si quisiéramos ver cómo quedaría graficada esta función o el vector resultante de las fuerzas que ejercen esta carga sobre la carga número 3, veríamos que esta fuerza queda de esta manera. Queda de esta manera. Quedaría entre la fuerza que ejerce la carga sobre la 3 y la fuerza que ejerce la carga sobre la carga número 3. Y quedaría en esta posición aproximadamente. Bueno, estas son las bases fundamentales que debemos conocer dentro de esta rama de la física, la cual es muy importante que como nosotros ingenieros conozcamos y tengamos una idea sobre cómo funciona todo esto más o menos. Muchas gracias a todos por ver el video.